Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que prepare su Biblia y vamos a ir por favor, acompáñeme a a Génesis capítulo 39. Hemos estado hablando acerca de José y dice Éxodo capítulo 39 y vamos a leer el versículo 6. Dice así, y dejó todo lo que tenía en mano de José, estamos hablando de Potifar, que era egipcio, dice, ni con él sabía nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Así es que después la mujer de este hombre, que era egipcio de Potifar, quiso tener relaciones sexuales con José y José se opuso, dice el versículo 13, cuando vio ella que ella le estuvo insiste y en una de esas ella lo quiso atrapar y cuando vio ella que José había huido y que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido afuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Es decir, lo acusó, diciendo que no era ella, queriendo ocultar las malas intenciones de ella hacia José. Eh, Acusó a José de que José era quien quería violarla. Pero antes de este versículo, mire lo que dice la escritura cuando a esta mujer se le propuso, varias veces se le propuso y lo quiso atrapar por la fuerza, dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice José a la mujer de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado mi señor, es decir, Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y José se pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hemos visto desde este capítulo 39 que dice la escritura que José fue un hombre próspero. Pero la realidad es que Dios estaba con José y el favor de Dios era para José. Ahora, dice la escritura que entonces aquella mujer reveló este tema a Potifar y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, está ahí en el versículo 19, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, el furor de Potifar, y tomó su amo, es decir, Potifar a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor, dice la escritura, estaba con José, y le extendió misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, el favor de Dios estaba con José. Y aquí quisiera hacer notar varias cosas. Hay quienes han dicho que Potifar no confiaba en su mujer y que Potifar, como tenía el poder en su mano, pudo haber mandado matar a José, pero no lo hizo. Y hay muchos que justifican que no lo hizo porque Potifar sabía que su mujer era de alguna manera de mala reputación. Es decir, justifican humanamente el hecho de que Potifar no mandó matar a José, sino que lo mandó a la cárcel para ocultar o tapar las apariencias. Pero no es así. ¿Qué fue lo que Potifar pensó? La Biblia no lo declara. Simplemente que se encendió el furor de Potifar en contra de José. Pero lo que sí declara la Biblia es que no solo José fue un hombre próspero porque Dios estaba con él, sino que el favor, la gracia del Señor estaba con José de tal manera que Potifar no pudo, aunque hubiera querido, no pudo o no hubiera podido hacer nada respecto a la integridad física de José, en contra de José, por causa de que el favor de Dios estaba con él. Ahora usted me podría decir, bueno, entonces ¿por qué lo envió a la cárcel? Pues podríamos pensar que enviarlo a la cárcel era
el menor de los males. Definitivamente que si se hizo un escándalo en casa de Potifar, porque la mujer lo declaró, el engaño y la mentira la declaró a los cuatro vientos delante de todos sus siervos, entonces alguna situación se tenía que hacer. Ahora, es muy importante que entendamos que José no se defendió ni se justificó a sí mismo. José pudo haber intentado justificarse, pero no lo hizo, porque Dios estaba con José, el favor de Dios estaba con él y Dios se encargó de respaldar a José. Es decir, Dios respondió a favor de José. Dios peleó las batallas de José. Definitivamente que este es un mundo injusto. Y José sabía que Dios estaba con él y que Dios lo habría de llevar hasta un punto crucial en donde lo iba a usar grandemente. Sabemos, en la historia nos dice que después José llegó hasta Faraón y Faraón le dio toda la autoridad del poder. El segundo de Faraón, Faraón era el primero y el segundo de Faraón no era otro sino José. Y por causa de esto, la familia de José, es decir, Jacob, que ahora se llamaba Israel, y sus hermanos pudieron venir a Egipto para pasar por la hambruna que estaba aconteciendo en aquella región. Así es que es muy importante que podamos entender que aunque los caminos de Dios son perfectos, aunque Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él, aunque en Cristo Jesús tenemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para participar de su naturaleza divina, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, este es un mundo imperfecto, en donde no podemos vivir libremente sin resistencia. Pero Dios nos ha llamado más que vencedores. Va a haber problemas, sí, pero Dios nos ha llamado a vencer. Dios nos ha llamado más que vencedores en su nombre, en Cristo. Así es que no podríamos decir que siendo cristianos y creyendo en la gracia y en la obra terminada de Jesús en el Calvario, vamos a vivir de una manera sin aflicciones y sin adversidades. Al contrario, si no hay aflicciones y no hay adversidades del mundo hacia nosotros, y no me refiero a enfermedad, no me refiero a situaciones de ese tipo, aunque estas cosas pudieran tocar a la puerta de tu casa, como la enfermedad, la escasez, las contiendas, los pleitos, etcétera. Nosotros hemos aprendido a resistir y necesitamos aprender a permanecer en la palabra para resistir y salir victoriosos en todo conflicto y en medio de toda adversidad. Pero aquel que no tiene ningún problema, aquel que no encuentra ninguna adversidad, aquel que no ve en la vida, y estoy hablando de la vida, no en el interior, en nuestro interior tiene que haber paz, tiene que gobernar la paz y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Pero estoy hablando del exterior, aquel que no tiene adversidad en el exterior, entonces quiere decir que está caminando a la manera del mundo, porque el creyente, la palabra del Señor encuentra conflicto en este mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Este mundo es violento en contra del reino de Dios. Por eso la Biblia la rechazan, por eso los sistemas de pensamiento van completamente en contra de la palabra, de la doctrina de Cristo. Y dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, y ahora se refiere a los que creen, los violentos arrebatan el reino. Es decir, que entonces cualquiera que esté pasándola a todo dar en este mundo y sin conflicto, quiere decir o está dormido, o está confundido, o va en la misma corriente del mundo. Si nosotros queremos ir en contra de la corriente digamos que nadar en un río en contra de la corriente, vamos a encontrar adversidad. Pero si nos dejamos ir a favor de la corriente del río, pues entonces no va a haber ninguna adversidad en absoluto y vamos a ser movidos de acuerdo como el río quiere. Si hablamos que el río
Es el río de la vanidad y del afán y del dolor y de la concupiscencia y del pecado de este mundo. Entonces, nosotros, si nos dejamos ir con la corriente, vamos a vivir, no vamos a ver ninguna adversidad en este mundo. Pero si hablamos que son los ríos del Espíritu, debemos fluir como van los ríos del Espíritu, y los ríos del Espíritu o las cosas del Espíritu son contrarias a las cosas de la carne, a los deseos de la carne y de la vida. Así es que José tenía el favor del Señor. José fue guardado por el Señor, y no podemos justificar que José no sufrió pérdida en su integridad porque la mujer de Potifar era mentirosa, o porque Potifar no confiaba en su mujer. No, porque el favor del Señor, la gracia, dice, la misericordia y la gracia estaban con el Señor. Tan es así que cuando José fue puesto en la cárcel, Dios ahí también lo prosperó. Y fue puesto como el principal, el encargado de todos los que estaban en la cárcel. Y el carcelero, el encargado, dejaba todo en manos de José. Ahora, es muy importante también que entendamos algo. En este mundo, la concupiscencia, en este mundo, digamos que se ha desvirtuado la esencia moral o la esencia perfecta de lo que Dios ha provisto para el hombre. Dios ha provisto para el hombre una clase de amor a su manera. Dice la Escritura que nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Si tú quieres saber más del amor, puedes consultar 1 Corintios 13, y ahí el Señor nos puede enseñar describiéndonos cuál es el amor de Dios para con nosotros. Pero también el amor de Dios en nuestras vidas permite que nosotros podamos amar. Y Dios estableció una clase de amor entre un hombre y una mujer en matrimonio. Y la manera en la que Dios diseñó que el hombre amara a su mujer, la mujer amara a su marido, es una clase de amor muy diferente a la que se practica hoy en día en este mundo. Tal parece que el ejemplo de la mujer de Potifar es lo que más se ejemplifica, o lo que más ejemplifica la clase de amor del mundo. Un muchacho busca a una muchacha, establecen un noviazgo, y ¿qué es lo que sucede? El muchacho codicia a la muchacha codicia al muchacho, y la codicia tiene que ver con buscar lo mío, no buscar hacer el bien o satisfacer, sino buscar satisfacer mis propios apetitos carnales. Esa es la codicia. Así es que se establece una codicia tan fuerte que se convierte en concupiscencia, y después esto lleva al pecado, de tal manera que cuando el hombre o la mujer no son satisfechos, hay quebranto, hay situaciones ríspidas, hay contienda, hay celos, hay amargura, y donde existen estas cosas, dice la palabra, se establece toda obra perversa. Así es que aquí vemos en esta mujer que esta mujer creyó entender, expresarle su amor a José, y quería tener relaciones con él, quería dormir con él. Era una mujer casada, pero hoy en día también eso se desvirtúa. Y hay tantos matrimonios en donde la mujer piensa que puede tener relaciones con otros hombres, o el esposo piensa que puede tener relaciones con otra mujer y aún mantener su relación con su esposa. O hay personas que viven sin la responsabilidad del matrimonio y viven unidos en unión libre, como se le conoce, y después, como no tienen una responsabilidad legal, ni una responsabilidad moral, ni una responsabilidad delante de Dios, rompen su relación y se buscan otras parejas. Entonces, por eso vemos tantos problemas entre las parejas, entre los matrimonios. Tan es así que llegan hasta destruirse los unos a los otros, como esta mujer en su lascivia, en su codicia, porque codició a José. Fue llevada a la malicia, a la maldad. Quizá aquella mujer dijo, no importa, por salvar mi pellejo y porque este hombre, José, no quiso hacer lo que yo le ofrecí, estaba ella dispuesta quizá hasta que tomaran la vida de José.
Así es que el amor que este mundo ofrece es una clase de amor que trae pérdida, que trae vacío, que está basado en la codicia, que está basado en la concupiscencia, en el mismo pecado. Y no es la manera en la que Dios diseñó que el hombre y la mujer pudieran amarse. Porque dice la Escritura que el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no es codicioso, el amor no guarda rencor. Son características del amor de Dios que Dios ha depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que es muy importante también que entendamos que la clase de amor que Dios nos dio es completamente diferente al que se expresa en este mundo y en las películas y en las series y en las novelas y en las noticias y en la vida de los famosos y en la influencia continua de este mundo que hasta aún los pequeñitos están recibiendo, aún las escuelas están recibiendo, se enseña una clase de amor codicioso, culposo, que viene a resultar en contienda y en que toda obra perversa se establezca entre las personas y haya destrucción, maltrato, escasez, perdición, inclusive enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la clase de amor que Dios diseñó ya no se predica. Ya no se levanta la mano para decir, así no es como el mundo dice, pero la palabra del Señor dice así y nosotros, dice la Escritura, el apóstol Juan decía, nosotros hemos conocido, creído y experimentado el amor de Dios. Así es que es muy importante que seamos muy cuidadosos de cuál es la clase de amor que Dios nos dio, un amor que no afrenta, un amor que no entra en contienda, un amor que no permite que se establezca ninguna obra perversa. Ahora, por otro lado, el favor estaba con José. El Señor prosperó a José porque José tenía una relación con el Señor. José sabía desde antes que padeciera todas estas cosas. José pudo haber estado amargado, pudo haber estado desilusionado, frustrado, pudo haber estado quejándose continuamente, pudo haber intentado justificarse a sí mismo, peleando. Pero José permitió que Dios lo defendiera. Y José mantenía un corazón recto, un corazón íntegro para el Señor, de tal manera que él no se amargó porque sus hermanos lo quisieron matar, que porque sus hermanos lo metieron en un pozo, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque fue tratado como esclavo y vendido a Potifar, y porque esta mujer habló mentiras y lo quiso engañar y le quiso poner una trampa, porque él primero aprendió a conservar su corazón, a guardar su corazón, a fortalecer su corazón, teniendo una relación personal con el Señor. Y esto es muy importante, porque no se trata de que las experiencias te digan, las circunstancias te digan, la atmósfera te diga quién eres tú y cómo debes vivir tu vida. No se trata que los demás te digan cómo tienes que entender lo que te está pasando. ¿Quién eres tú? No, no se trata de que las circunstancias o las personas externas a ti dirijan tu sentir, tu parecer, tu estado emocional o tus condiciones. Se trata del Señor y de lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, más allá de las circunstancias, más allá de que aún las personas que están cerca de ti hablen cosas contrarias a lo que Dios habla acerca de ti y que Dios ha preparado para ti. Porque dice el Señor que Él tiene pensamientos de paz para contigo porque ha preparado un futuro promisorio, un futuro de bendición, de gracia, de justicia. Dios nos ha llamado a reinar en este mundo cuando recibimos la abundancia de gracia y la justicia. Una vez más, volvemos a decir, no significa que no haya adversidad y no haya conflictos en el mundo, pero Dios nos ha llamado más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos que aprender esta lección de la vida de José, cómo José permaneció, y a veces vienen las circunstancias a tocar a la puerta, llámese escasez, llámese enfermedad, llámese conflictos en la familia, y muchos creyentes quieren tropezar y quieren frustrarse y enojarse y reclamar,
pierden de vista lo que son en Cristo, lo que hemos sido llamados a ser en Cristo. Pero si tú permaneces en Cristo y permaneces en la fe, no considerando como prioridad esas circunstancias o lo que dicen las personas, y no estamos diciendo que niegues que las circunstancias existen, no estamos diciendo no oigo, tengo orejas de pescado, como si ignoraras a las personas. No estamos diciendo que te pelees con ellas o que entres conflictos con ellas porque te dicen sus aparentes verdades. Pero tampoco estamos diciendo que permanezcas o que creas lo que las circunstancias y las personas te dicen, sino que permanezcas firme y fiel en el Señor, y tarde o temprano lo que Dios dice de ti y lo que Dios ha depositado en tu corazón dará fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Por eso el Señor nos dice: confía en el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que si en tu ambiente, si en tus circunstancias no se ve nada claro, tienes algunas dudas, o no has sido próspero o victorioso en algo, no se ha manifestado, busca primero el reino de Dios, permanece en la gracia y en la justicia de Cristo, y tarde o temprano las cosas vendrán, las cosas que restituirán, que satisfacerán las necesidades, vendrán como añadidura, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, porque Dios lo dice y Dios lo juró. No solo habló su palabra, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios permanece para siempre, y Dios no puede arrepentirse contra lo que ella dijo, pero además Dios juró con su palabra, con su nombre, su palabra. Así es que, más allá de hacerle caso a las circunstancias, aunque vengan circunstancias tras circunstancias, debemos permanecer firmes y fieles en el Señor, de tal manera que, poniendo nuestros ojos en Jesús, podamos entender que tarde o temprano cosecharemos lo que Dios ya sembró por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y así como Jesús se embarcó y dijo: pasemos al otro lado, y estaban abnegándose las olas, el agua se estaba llenando de la barca y Jesús estaba dormido en paz. Jesús sabía que no iban a naufragar y tampoco iban a morir, porque estaba determinado que su palabra sostiene todas las cosas con su poder. Y él dijo: pasemos al otro lado. Así es que, de alguna manera o de otra, la barca tenía que llegar al otro lado, juntamente con ellos. Así es que así Dios le había dado sueños a José, de tal manera que tenía que cumplirse lo que Dios había hablado al corazón de José en sueños. Y como José permaneció en el Señor, y el Señor estaba con él, y el favor y la gracia y la prosperidad venían de parte de Dios en las manos de José, entonces José permaneció fiel hasta que estas cosas se cumplieron. Es decir, hasta que fue puesto como segundo de Faraón. Así tú y yo hemos recibido la palabra de gracia y de justicia del Señor. Y el Señor dijo: tú eres más que vencedor, tú eres totalmente perdonado, completamente sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado. Tú eres más que vencedor en Cristo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que si recibes la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia y permaneces en el Señor, tú puedes continuamente creer, establecerte firmemente y declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta que experimentes el poder, la vida del Espíritu Santo guiándote en cada momento, y su palabra en cada momento, para que muchos vean, no solo tú, sino que otros vean que tú eres prosperado, que tú eres altamente favorecido y que tú eres grandemente bendecido, porque Dios está contigo, porque Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador, y tú has aprendido a tener una relación con Él, con su palabra, con su Espíritu, y estarás dando el fruto como consecuencia de creer y permanecer en Él, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendito Dios. Bendito sea tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.